Bienvenidos a Delirio Arquitectónico, el espacio donde hablaremos sobre el fascinante mundo de la arquitectura en un lenguaje cotidiano. Agua, este elemento que todos usamos, abres la llave de tu lavabo, abres la llave de la regadera, te sale este líquido vital, pero ¿cómo llega ahí? ¿Qué instalación se requiere para que el agua llegue a tu casa? Para el tema tenemos al ingeniero Rafael García Barajas, especialista en instalaciones hidráulicas. Inge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Rafael Oscar García Barajas, para servirles a todos. Muchas gracias, Inge. Fíjate que en un video anterior, instalaciones eléctricas, aquí vamos a dejar la etiqueta para que le den clic, empezamos hablando de instalaciones hidráulicas. Te va por qué. En alguna obra, un eléctrico me dijo, la instalación eléctrica es como la hidráulica. Los cables son la tubería y en vez de agua pasa energía. Justamente empezamos hablando ahí. Después comentamos que de las instalaciones básicas de la casa, pues obvio es hidráulica, eléctrica y sanitaria, ¿no? Pero no sabemos bien cómo funciona, ¿no? Hablábamos ahorita fuera de cámara, le llamas al plomero y te lo va a hacer, pero a lo mejor no sabe la cuestión teórica de cómo funciona la instalación hidráulica. Para ir empezando, ¿qué es una instalación hidráulica? Pues mira, de alguna manera vamos a pensar que la hidráulica se fusiona mucho con una palabra que yo uso y que yo digo que hay que rodar el agua, digamos, pensando en lo que ahorita decías. El agua es un líquido moldeable. Entonces, si lo haces rodar bien, te llega en condiciones exactas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos, hay que hacer algo de ingeniería hidráulica para que tengamos la buena comodidad del agua, ¿no? Porque es muy, es muy rápido lo que hacemos en casa. Usamos ratitos para usar el agua, pero las señoras se quedan, los que hacen el trabajo, la jardinería, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ver todos los commodities, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Y entonces primero preguntar, ¿cómo la quieres? Buena pregunta. ¿Cómo la Muy buena quieres? pregunta. ¿La quieres sencillita, digamos, tu tinaco elevado y que tenga presión, etcétera? Presión atmosférica. Pero si la quieres que te llegue, pues digamos, un poquito pulverizada, que te dé algo de masaje, por ejemplo, si Que te metes un relaje. sistema de bombeo y que te llegue agradable, pues entonces en esa parte entro yo. Algunas cosas yo las he hecho pensando en dos formas, en lo antiguo y en lo moderno. ¿Cuál sería cada una? Lo antiguo, de alguna manera, respetar, como bien dicen, tener tu tinaco como previsión para cuando no hay luz, cuando no hay lo otro. Y lo moderno es que de alguna manera tengas algo de ahorro de energía, porque luego nada más avientan agua al tinaco y baja a los sistemas. Pero si tú pones un sistema de bombeo inteligente que tenga presión variable, que eso es lo más moderno, de manera que tu agua entre, vamos a decir, abres una llave y tu bomba entra Ok. Primera velocidad. en primera velocidad, en primera, como si fuera el auto. Abres una segunda llave y entra en segunda. Y así progresivamente, entonces la velocidad la vas modificando con un variador de velocidad. ¿Qué es lo que hace? La variación de velocidad hace que no entre intempestivamente a la bomba y chupe todo el amperaje. Ok. Y entonces igual se cierra igual, cierra lentamente. Eso tiene dos formas de ventaja. Los golpes de ariete o los famosos golpes de agua. El golpe de ariete, para que lo están viendo, corrígeme si me equivoco, luego pasa de que abres la llave y sientes cómo vibra todo el lavabo. Exacto. El golpe de ariete es una extensión más del tubo en la que justamente el agua golpea por amortiguar el trancazo, ¿no? Y ya Sí. evitas que vibre todo tu lavabo Y o la tubería. la otra es que muchos plomeros, por ejemplo, lo evitan aumentándole un pedacito para que ahí ese golpe lo reciba. Aquí con este sistema evitamos esa necesidad. Igual necesitamos, inclusive no se necesitan ni checks, porque los golpes, El check, la válvula check. la válvula check, que de alguna manera evita esos golpes que tiene, que cuando arranca y cuando se apaga, etcétera. Entonces, esa es la parte moderna, que ya la podemos aplicar a nivel doméstico. Ok. Sí, fíjate que
Lo que mencionas ahorita de las bombas, los neumáticos, los presurizadores, ahorita vamos a llegar a ese punto. Sí, o sea, hace unos 10, 15 años, sí eran, y a lo mejor 20, los costos eran altos, la verdad. Y ya poco a poco se ha ido bajando costes y se ha hecho más doméstico Exacto. el asunto. Sí, totalmente. Recuerdo, mi papá hace 20 años puso el presurizador en la casa, costó una millonada, costaba creo Sí, que 20,000 pesos. Desde entonces, ahorita ya te cuesta 5,000 un presurizador sí, sin ningún problema. Digo, para ir entrando en materia, tenemos entendido que la instalación hidráulica inicia desde tu acometida de la casa. sí. De ahí, lo que tú decías, ¿no? Una instalación tradicional sería que de la instalación de la casa suba a tu tinaco. Y del tinaco, por gravedad, baje a tu regadera, a tu lavabo, a tu inodoro, a tu fregadero, ¿no? La segunda opción es, tienes acometida, llega a la cisterna, y de ahí la bombeas hacia un tinaco y de ahí Ujú, baje por gravedad. exacto. También hay una tercera que he visto. Ya limpias el tinaco. De tu cisterna, justo con el hidroneumático o con los procesadores, ya lo puedes bombear a todos tus, Todo a tu tus sistema. servicios. ¿Qué elementos conforman una instalación hidráulica? Digo, ya ahorita hablamos de acometida, cisterna, pero ¿qué más hay? Eh, Bombas, tubería. Tubería, instalación eléctrica, Ok, ok. ¿sí? También va de la mano con cuestión eléctrica para cuestión de las bombas, porque Y, funciona con electricidad. y la otra es, digamos, las bombas están limitadas. La altura también contribuye. Digamos, una bomba no debe de chupar o no debe de poder chupar a una distancia mayor a 7 metros De altura. de altura. Digamos que chupe, que una cisterna no conviene que chupe tan abajo, Ok. porque se vacía, se purga, Ok. como le llaman. Tienes que estar rellenando. Entonces, la altura ideal es, por ejemplo, por eso las cisternas normalmente se ponen a 4 metros y medio, y que la pichancha que entra al tinaco respete esa distancia de entre 4 metros y medio. Ok. Ok. Digo, ahorita estamos hablando de bombas, pero digo, es una pregunta a lo mejor muy obvia, pero ¿qué es una bomba? ¿Cuál es la función de la bomba? Ok, la bomba es un elemento que transmite absorbe la energía y se la transmite al agua, ¿no? Para tener movimiento. Entonces, hay ya de diferentes tipos de bombas. Ahora ya se han hecho muy diversas. La bomba tradicional que tenemos en casa, que es la centrífuga que le llamamos. Pero ahora ya han implementado unas bombitas chiquitas que son de alta presión, pero son tipo turbina. Ok. Entonces esas luego levantan mucha presión, mucho ruido, etcétera. Y hay las otras que ya podemos meter en un sistema sumergibles. Y hay desde Una medio bomba caballo, sumergible. una bomba sumergible, y son muy agradables porque no hacen ruido. Y ya no son tan caras, como decías ahorita, ya se ha modernizado mucho ese tipo de cosas. Entonces, se pueden hacer muchos elementos. ¿Qué es lo que se ha diversificado mucho? ¿Por qué? Porque la parte comercial también es la importante. Pero yo creo que sí conviene que eventualmente, digamos, aunque fueran instalaciones tipo domésticas, fueran acompañadas de un poquito de asesoría, ¿no? Es que así debe ser, a final de cuentas. Yo sí creo que ¿Cuánto es el consumo? ¿Cuántas regaderas? justamente la dotación. Sí, ¿cuánto va a ser tu consumo y de qué tamaño sería tu bomba? La otra es que te las venden sobradas, También. normalmente. Normalmente, entonces, pues porque la asesoría, yo no digo que el plomero no tenga idea, pero casi prácticamente la mayoría de los casos lo resuelve el plomero y se vuelve tu asesor. Ujú. Pero, por ejemplo, en un sistema de bombeo hidroneumático, como decías, llevan un pequeño tanquecito que trae aire y agua. Y esa calibración de los dos es muy importante, la calibración de la cantidad de aire que debe ir allá adentro. Y esa calibración no la hacen exacto. Entonces, es muy importante las calibraciones de todo, Claro. incluso para que los calentadores pues aguanten, porque algunos calentadores pues, requieren de presión para trabajar, Ok. los últimos. Ahorita que hablamos de calentadores, ¿qué tipos de calentadores existen? Ok, calentadores los hay de los más viejos, digamos, que son los de almacenamiento, Los que son, tanques circulares. los que son de depósito, que tienen agua en el almacenamiento y calientan todo ese volumen, ¿no? Y entonces esos ya se volvieron pues no muy económico su funcionamiento, porque además traen un piloto que siempre está encendido y el puro piloto consume
pues a veces entre 10 y el 15% del consumo total. Es tener una vela prendida. Es tener una vela El prendida. gas lo vas quemando. De hecho, no sé si te acuerdas que antes decían, hay que prender el boiler en las mañanas, ¿no? Ándale. Voy a prender el boiler en las mañanas. El boiler aquí en México, calentador en otras partes del mundo. ¿Ya prendiste el boiler para que tengas agua caliente? Una Así hora es. antes, media hora antes, para que tengas agua caliente, para que te bañes. Ahorita que dices de boiler, esa palabra nació desde hace muchos años. Boiler está, digamos, empleado mucho como si fuera una caldera o un generador de vapor para el nombre técnico. La palabra caballos caldera es boiler horsepower. De ahí viene boiler. Exacto. Entonces desde ahí pues, se tomó muy fácil. Un anglicismo. Prende el el boiler. Y antes que eran de leña, ¿no? No, bueno, sí, justamente. Está entonces el boiler o el calentador. Ajá. Tenemos otro. Que son los de paso. Los de paso. Los de paso que ya se volvieron, pues la comedilla de ahora. Igual hay que seleccionarlos bien. Depende del número de servicios, depende de tu presión de agua. O sea, hay que seleccionarlo bien. Y ahora los hay un poco más modernos, con variador de velocidad. ¿Ese cómo funciona? De manera que igual enciende a un tipo de fuego si enciendes una llave, si abres 2, si abres 3. Entonces, la cantidad de calor que va proporcionando es en base a la necesidad. Okay. Esos son los modernos. Están de alguna manera, digamos, con poca introducción, pero ya igual a nivel doméstico. Ok, mira, muy interesante. Eso yo no lo conocía, te soy sincero. Tengo que aceptar un poco ahí mi ignorancia, pero qué bueno que estamos aquí para aprender. Sí. Entonces, volviendo un poco como qué conforma estación hidráulica, tu acometida, tu cisterna, una bomba, el tinaco. ¿Qué función tiene el tinaco o para qué nos serviría un tinaco? Bueno, el tinaco tiene dos funciones, ¿no? La cuestión es precisamente para si tú tienes tu instalación directa con la bomba y estás consumiendo directa la bomba, pues digamos, el consumo te lo da directamente la bomba, está suministrando para tu consumo directo. Y no usas el tinaco que sería tu reserva. Sería justo. Ya se volvió así con dos usos, digamos, tu consumo directo y tu tinaco como reserva. Si se usa como anteriormente, como lo decías, que sea tu reserva más tu consumo, ¿no? O sea, ya funcionan las dos. Pero ahora con la escasez de agua, pues hay que ser muy cuidadoso. Totalmente. De alguna manera hay que tratar de que tu consumo pues sea precisamente para lo que necesitas. Entonces, ahí tienes, digamos, los calentadores que son de paso, no trabajas con tanta energía y entonces nada más es lo que necesitas. Igual las bombas, pues el agua que necesitas. Entonces, para eso sí, pues a veces conviene que, digamos, que un ingeniero hidráulico pues tengamos esa asesoría. ¿Qué es la otra que de alguna manera nosotros funcionamos para funcionar y para tener nuestro mercadito? Nosotros regalamos la asesoría. Ok. Tú la regalas. Yo la regalo. Para los que están viendo, ya saben, el ingeniero con mucho gusto los va a atender. ¿En favor de qué? Que de alguna manera yo me recupere si el equipo que yo le seleccione me lo compra. Okay. Esa es mi zanahoria, ¿no? Entonces, independientemente sea pequeño o grande. Okay. Llámese porque afortunadamente he intervenido en cuestiones de gran tamaño. Hospitales, hoteles y domésticos y semidomésticos. Buenísimo. Tenemos el tinaco, justamente baja al calentador, al boiler, pero la tubería, ¿qué materiales existen para hacer o para instalar la tubería? Sé que está el cobre, sé que ya hay el CPVC. ¿Qué otros hay? Bueno, anteriormente se usaba mucho el galvanizado. Okay. Que todavía hay casas que lo tienen enterrado. Okay. La ventaja del galvanizado es que exteriormente pues no se podría, pero en las conexiones se picaban. Sí. Ahí se oxidaba y ahí se fregaba, ahí es donde aparecía la fuga. Ahora ya hay diferentes tipos de calidades, el CPVC. También hay el poliuretano, que es el nuevo, que le llaman el famoso de Tubo Plus. El Tubo Plus. Tubo Plus, que es, digamos, es una gran ventaja porque pues, casi no afecta, no hay fugas, a menos que no tengan cuidado y le toque, que le claven algún clavo y hay alguna fuga. Pero es muy aislador,
Ok. Tiene un espesor importante. Evita que se congele, por ejemplo, el Evita agua. se congele el agua. Aquí en Toluca MTP me acuerdo que antes se congelaba la tubería y se Se reventaba la abría. tubería. Entonces con este no. Este fenómeno no pasa. Y hay que ser cuidadosos igual. Los diámetros de las tuberías, normalmente casi todo el mundo instala en casa con media pulgada. Todo el mundo, aquí Es la medida estándar. sí, media, me mete de media. Exacto. Entonces, lo decía yo hace un rato, aquí hay que pensar que el agua hay que rodarla. Y el agua caliente es igual. Y es más difícil el agua caliente. Entonces hay que dejarla rodar. Entonces, si con ese concepto nos vamos, pues no escatimamos en que de alguna manera el diámetro hay que hacerlo que ruede bonito. Ok, la tubería, diámetros, pulgada, media, es la manera en la que se mide o el diámetro de una tubería. El diámetro, sí. Y también en base al diámetro, corrígeme, justamente la presión del agua, ¿no? Es como alguien me decía, el chorro de agua, ¿no? La manguera. Sí. Pones el dedo y tu presión va a ser mayor. Quitas el dedo y va a ser menor. Tengo la idea de que una tubería más delgada te va a dar mayor presión, pero te va a dejar pasar menos agua también. Mayor velocidad. Mayor velocidad, justamente. Presión, velocidad. Sí. Entonces, y pues no necesitas a veces tanta presión. Es como, igual, lo que ahorita decías de las bombas. Normalmente lo que hacen es donde chupa la tubería, donde succiona la bomba, trae un diámetro, que es una pulgada. Y normalmente le ponen el inmediato inferior. Para aumentar la presión. Exacto. Y debe ser exactamente al revés, el inmediato superior. ¿Para qué? Para que la bomba pues trabaje desaguadamente, chupe su agua bien. Chupe más agua. Chupe su agua bien y no batalle. Y entonces el amperaje no se suba. No trabaje más forzado la bomba. Entonces, ese tipo de detalles que nosotros los vamos afinando y que en nuestras instalaciones o en nuestras asesorías, pues no lo decimos, ¿verdad? No lo decimos, pero lo implementamos. Sí, claro. Oye, hay una palabra que se usa mucho en los plomeros, en las estaciones hidráulicas, las válvulas. ¿Qué es una válvula? Pues es una válvula, se usa para seccionar, ¿no? Para cortar. Como parte de seguridad o igual para repartir el agua para un lado o para el otro. Entonces, hay de varios tipos de válvulas. Hay las válvulas que son de cierre completo, que le llamamos de galleta o que traen una galleta completa pues para obstruir totalmente el agua. Y en la parte de arriba traen diferentes tipos de manerales. Normalmente es el redondo, medio astreado para que lo podamos cerrar perfectamente bien. Y hay otro tipo de válvulas que son las válvulas, ahora las de bola, que son de cierre parcial o cierre completo, pero son muy funcionales porque abres y cierras rápido. Sí, con un giro ya cortas o permites el paso del agua. Y las hay para agua, para gas. Igual para aceite. Ok. Entonces, sí, justo todos han visto en su casa posiblemente, van a ver una tubería justamente, exactamente la llave, abre y cierras paso. Yo normalmente en las obras que construyo coloco siempre en los baños, en cocinas, en el lavado, donde tengo agua, lo pongo a la entrada para justamente mantenimiento. Tengo una fuga, llega el plomero, llega quien va a hacer el trabajo, cierra la válvula, la llave, y ya no tienes agua en esa área y ya puedes trabajar sin ningún problema. Quien lo vaya a realizar. Ahorita mencionas una palabra, maneral. Digo, como la válvula. A lo mejor lo explicamos a esto, lo usamos muy frecuente, manerales, pero puede ser una palabra medio extraña. ¿Qué es un maneral? Pues el maneral es una palanca, ¿no? Digamos, es la que te sirve para abrir o cerrar la válvula, ¿no? Entonces los hay de estos tipos redondos o tipo palanca que se usan más que nada para las válvulas tipo esfera. La gran ventaja de estas válvulas de palanca es que si tú pones tu palanca, te indica el sentido de la abertura. Ok. Entonces, y las otras no, las otras que son nada más de cierre no tienen esa ventaja. Entonces, la de bola tiene esa ventaja que te indica el sentido de abertura. Claro. Si la pones cruzada está cerrada y si la pones en el sentido donde va la tubería está abierta. Sí, justo es una manera. El maneral es lo que vulgarmente llamamos que es la llave, pues. La llave. Lo que es el maneral del lavabo, el maneral de la regadera. Justamente comentábamos que se está domesticando ya todas estas instalaciones, ¿no? Los hidroneumáticos, las bombas, los presurizadores, todo eso. Yo recuerdo
Siempre en los hoteles, cuando era niño, me preguntaba, ¿por qué siempre que abres la llave del hotel, un hotel pues, que tenga el sistema, tienes agua caliente? Y en mi casa, pues era esperar unos 2, 3 minutos a que se dé el agua caliente. ¿Cómo se logra de que siempre que abres la llave tengas agua caliente? Ok. Bueno, normalmente, pues como decíamos, la instalación viene del tinaco, pasa por el calentador y va directo a las regaderas o a los lavabos. Y normalmente en los hoteles o en una instalación, que también se puede hacer en una instalación doméstica, se le hace un regreso, que regrese a la misma entrada, ¿no? O puede regresarse inclusive al tinaco o a la cisterna, para que mantengamos esa línea tibia, de manera que cuando abramos tengamos agua caliente. Eso a veces no lo hacemos porque representa un costo, porque estamos calentando tubería y estamos calentando concreto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos, digamos, para solucionar ese problema? Pues ponerle un pequeño timer que, digamos, si la gente se baña normalmente en las mañanas o en las noches, ponerlo que el recirculador le dé la vuelta y hacer que el agua en las tardes y en las noches. Trabaje ciertos horarios. Nada más horarios para que de alguna manera no tengas eso de que estés calentando concreto o tubería. Claro. Y también a las costumbres de la persona. Si se baña en las mañanas, pues ya sabes que de 8 a 10 tengas Sí, tu que tengas circulador, o en la noche igual llegas y te bañas, Sí, vas a tener siempre agua caliente. con media hora que esté funcionando es suficiente para acercar el agua. Porque sí se tira mucha agua. Se tira una salida de agua depende del tipo de regadera, pues puedes juntar hasta a veces 50 litros. Claro, antes de que justo en lo De que que estás... llegue el agua caliente. Recuerdo que en los 90 estaba la campaña de que pongas justamente una cubeta Ándale. para tirar el agua. O sea, sí, Sí. es mucha agua la que se Ciérrale, puede que desperdiciar. decía. Ciérrale, ¿sí te acuerdas? Así es. Ciérrale. Así es. Ciérrale, justamente así decía, ciérrale a Ciérrale. la llave. Así es. Mira, en el video justamente de elevadores, aquí dejamos la etiqueta, hablamos del mantenimiento, que es un tema que siempre dejamos olvidado. O sea, ya el arquitecto le construye al cliente, o el cliente o el usuario solo por sus medios construye, tiene la casa y se olvida totalmente, ¿no? O sea, no hay un después de. Si construyes y hay un mundo después de. A lo mismo que en instalaciones hidráulicas hay un después de. ¿Qué mantenimiento se tiene que dar a una instalación hidráulica? Sí, bueno, hay de alguna manera son varias, ¿no? Pero la principal es el tinaco, tanto la cisterna como el tinaco. ¿Qué tendrían que hacer? Pues cuando menos limpiar el asiento, ¿no? Eso se puede hacer, digamos, procurando que en algunos tiempos haya poco uso y con que se extraiga toda la parte del asiento, el polvo. La tierra que se sedimentó. Sí, tanto el tinaco superior como el de abajo. Eso evita que de alguna manera la bomba inclusive jale tierra, se dañe el impulsor, se dañen los valeros, etcétera. Y tengamos mantenimiento mayor en un tiempo más breve, ¿no? La otra que necesitamos es el mantenimiento, digamos, de los lavabos últimos, los que hay, traen un pequeño sedazo. Entonces eso se llena y hay que estarlo limpiando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, hacerse a la tarea que cuando menos una vez al año le den de servicio a la gran mayoría de estos elementos. Una vez o a cada año o cada año y medio, etcétera. No se deben, sí se pueden, pero no se deben de abandonar porque al final nos sale más caro. Totalmente, ¿no? Y aparte ahorita comentábamos de los tinacos, los nuevos tinacos o cisternas, es más fácil limpiarlo, ¿no? Te facilita justamente la limpieza, exactamente, ¿no? Porque sí, o sea, una constante que has escuchado en este video es el mantenimiento es importantísimo a todos los niveles, porque está el mantenimiento preventivo, pero eso casi nunca lo hacemos. Hacemos un mantenimiento ya de corregir, correctivo. De corrección. Justamente. Correctivo. Para ir cerrando, Inge, justamente mencionabas consumos, justamente qué tanto consume un WC, el lavabo, y justamente es lo que me decíamos, y siempre menciono en todos los videos. Al final de cuentas, ya la instalación hidráulica va también de la mano de la eléctrica. Al final de cuentas, una instalación bien calculada hidráulica te genera menos gasto de energía en tu bomba. Y consiguiente, te va a generar ya un cambio en tu instalación eléctrica. ¿Cómo se mide estos consumos? O cómo se calcula de una manera muy sencilla el calcular qué tanto consume agua una persona o una casa. O sea, ¿cómo sé
que mi tubería es de media o cómo sé que mi cisterna es de 20,000 litros, por poner un ejemplo? Fíjate que de alguna manera tendremos que entrar a la numerología, ¿no? Digamos, ver cuántos elementos hay en casa, cuánto número de servicios hay, Servicios, baños, ¿me refieres? baños, Lavabos. lavabos, WCs, etcétera. Pero cada uno de los sistemas, de diferentes sistemas, tienen diferentes tipos de consumo. Ya los hay con ahorro de energía, Los ahorradores. con ahorro de consumo. Digamos ahora, los WCs ya los hay de bajo consumo y muy eficientes. Pero en lo que sí no creo que le hayan pegado mucho es en las llaves y en las regaderas. Esa, pues, no tienes manera. Normalmente es a gusto. Entonces las regaderas tienen un consumo muy alto y esas se llenan de sarro muy fácilmente. Entonces sí tendríamos que entrar, digamos, en la numerología, no hay. Pues son tantos números de muebles y te conviene poner esto. Normalmente una persona al día, entre, digamos, todo lo que converge, debemos de consumir alrededor de 150 litros. Es muchísimo. En un día es muchísima agua. Pareciera Es mucho. una barbaridad. Bueno, entra lo que es para la lavadora, para la comida, para el baño, para los WCs. Sí, no es que te gastes 150 mientras te bañas, ¿no? Sí, sí. Es todo lavado de platos. tu consumo en 24 horas. Entonces normalmente se estima eso para de alguna manera dar un promedio de consumo, ¿no? Y entonces en base a eso, ¿qué es lo que se recomienda? Que tu tinaco cuando menos tenga capacidad, pues para que en un día sin agua te pueda dar para no batallar, ¿no? Justamente, yo creo que el consumo. Me acuerdo que alguna vez en clases justo de instalaciones nos decían que hasta en un mes, o sea, reserva de agua de un mes en la cisterna. Yo creo que ahorita eso es un crimen. Ya tener Es un agua crimen. almacenada ya creo que es un crimen. Justamente es donde ya entramos y lo que hemos comentado en varios videos. Sí, acérquense al especialista, sí lo consúltenlo. No tengan miedo, no es caro. Siempre se cree que la construcción es cara, pero no es así. No. Como comentamos en el video de canteras, que en etiqueta, hay para todos para otros presupuestos. Obvio, si tu casa son 1,000 metros cuadrados, no vas a querer algo barato. Si tu casa es algo de 200 metros cuadrados, por ejemplo, ya va a ser algo más asequible. ¿Algo más que quieras agregar, Inge? Ok, te decía que de alguna manera, independientemente de que me haces el favor de invitarme, pues nos relacionan una buena amistad. Excelente amistad, Inge. Independientemente que pues verán las canas aquí, yo creo que tienen el atractivo que mucha gente nos contrata o nos invita porque somos razonablemente atractivos y seguros, confiables. ¿Cómo debe ser? Confiables. Entonces, confíen en mí. Perfecto. Inge, Listo. muchas gracias. Buen día. En la descripción del video vamos a dejar los datos del ingeniero Rafael para que lo contacten. Él con mucho gusto lo va a asesorar en cualquier tema hidráulico, por supuesto, para que lo busquen en asesoramiento. No olviden dejar sus comentarios, preguntas, dudas de qué temas quieren que los aquí en el canal. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y recuerden, este espacio es suyo, construyanlo. Gracias.